Descripción de la fase definir. Sobre la descripción de la fase definir, veremos la definición de la fase definir y cómo hacer la definición del problema. Definición de fase definir. En esta etapa, los diseñadores deben crear un punto de vista basado en las necesidades de usuarios y las percepciones. Existe una pregunta clave en esta etapa. ¿Cuáles son las necesidades de mi usuario? Se debe definir claramente el problema. Esto permite guiar el proceso creativo. Definir corresponde a la segunda fase de un proceso de Design Thinking. Tras una etapa de divergencia, en la que hemos adquirido un alto volumen de información, llega el turno de converger, donde, además del inevitable filtrado de información, hay que encontrar los denominados insights. Para hacerlo tendremos que trascender lo obvio y utilizar la intuición. Los insights son revelaciones encontradas a partir de la observación llevada a cabo en la fase de empatía y como tales nos permiten encontrar focos de acción a partir de los cuales empezar a generar soluciones. En esta fase se trata de definir un foco de acción concreto, es decir, uno que recoja aspectos que hemos detectado como especialmente relevantes para el usuario, y será desde ese foco de acción que se abordará el reto creativo. Definir un foco de acción nos permite centrarnos. En otro caso, correríamos el riesgo de divagar y de intentar abordar distintos problemas a la vez. Este proceso exige encontrar una frase que recoja necesidades y deseos relevantes para el usuario. Entender las razones o insights que los llevan a tenerlos. La definición de un foco de acción ni tan extenso ni tan restringido. Para definir el foco de acción se puede utilizar la fórmula el usuario desea necesita, deseo necesidad, porque insight. Por ejemplo, los pacientes de este hospital, usuarios, necesitan sentirse más animados cuando van al quirófano, necesidad, porque el traslado hasta allí es un momento de miedo e incertidumbre, insight. Una vez definido el foco de acción, es momento de establecer el reto creativo, para el que podemos utilizar un esquema como este. ¿Cómo podemos hacer para que X mejore? Lo que, basándonos en el ejemplo anterior, daría lugar a esta frase. ¿Cómo podemos hacer para que los pacientes de este hospital se sientan más animados y se reduzca su miedo e incertidumbre cuando van al quirófano? Definir es probablemente la parte más delicada de Design Thinking, porque si no lo hacemos en forma adecuada, lo arrastraremos durante todo el proceso, habiendo generado ideas y prototipos que no pueden resolver los problemas o satisfacer los deseos de los usuarios. Las razones más habituales por las que un foco de acción está mal definido son falta de información relevante, porque durante el proceso de empatizar apenas hemos investigado u observado y por lo tanto no hemos sido capaces de conectar con los problemas y necesidades del usuario. Definir un foco de acción demasiado amplio, porque hemos recogido demasiada información sobre un rango muy amplio de usuarios sin profundizar en los problemas y necesidades, quedándonos en lo superficial. Definir focos de acción excesivamente concretos o poco relevantes. Aquí el problema es haber acotado demasiado el foco o haber puesto la atención en algo no importante. Definición del problema. La definición del problema deberá ser inspiradora, integrar información y emociones de las personas observadas, permitir la generación de criterios para evaluar si el objetivo es alcanzado.
La definición del problema se hace en base a los hallazgos de necesidades realizados en la fase de empatía y formulando puntos de vista para establecer un desafío creativo significativo. ¿Cuál es el problema del usuario? Puede parecer obvio, pero no lo es tanto. Encontrar un problema de usuario que merezca la pena resolver mediante la innovación es complicado. La definición del problema es la fase más complicada y tiene que ver con la habilidad de hacer las preguntas correctas y también con una de las habilidades del ADN del innovador, que se puede aprender con la práctica, el cuestionamiento. El problema del usuario es un dolor o un deseo con el que el cliente se siente incómodo en su vida cotidiana, pero todavía no estamos hablando de si estaría dispuesto a pagar por resolverlo, aunque sí es algo que le impulsa a cambiar, y este es un factor clave. Si una persona tiene un problema, pero no está dispuesta a resolverlo o no está dispuesta a pagar para que se lo resuelvan, no será un cliente potencial. En la fase de empatía hemos realizado hipótesis sobre cómo es el usuario y sus potenciales problemas a través del arquetipo de cliente y hemos salido al mercado a observar y entrevistar a los usuarios para ver sus comportamientos y recolectar diferentes inputs como fotos, videos o notas. Esos inputs nos llevan a dos tipos de problemas. Los dolores, que son los que enfrenta un cliente a la hora de realizar un trabajo o una actividad en su vida. Las ganancias, que reflejan los deseos y los anhelos que le gustaría alcanzar a un cliente relacionado con una situación específica. Hay que ser sumamente cuidadosos porque un problema mal formulado llevará a crear soluciones que nadie necesita. Y eso es desperdiciar tiempo, dinero y esfuerzo independientemente de si son productos, servicios, procesos o modelos de negocio. La parte más difícil es sintetizar el problema del usuario en una frase, porque es como un embudo gigante que recopila muchísima información y luego trata de sintetizarla en una única frase que resuma claramente el problema del usuario. Y tener esa frase es fundamental para que las fases de creación o prototipado sean mucho más efectivas. Fin del video.